Buenas noches para todos, hermanos, y también, por supuesto, a nuestros amigos de YouTube que nos están mirando en este momento o un ratito más tarde. En esta tardecita o nochecita, ya casi esperando la lluvia, ¿no es cierto? Estamos esperando la lluvia, que pueda llover. Esperemos que, por la gracia de Dios, podamos tener lluvia dentro de unos minutos. Me gustaría que podamos meditar algunos minutos en la experiencia de Gedeón, pero ustedes dirán, ¿qué Gedeón? El Gedeón más popular es el primer Gedeón, el que con el vellón de lana supo si ir o no ir a la batalla, el de los cántaros y las antorchas, el que rodeó a los madianitas con solo 300 hombres. Ese Gedeón es el primer Gedeón, el que conocemos nosotros, el más popular. Sin embargo, hay dos Gedeones y hoy me gustaría detenerme en el segundo Gedeón, Sabemos muy bien nosotros, como hijos de Dios, que el hecho de que Dios sea rey parece lo más deseable, ser el propósito de Dios para su pueblo, una teocracia, Dios directamente y únicamente gobernando a su pueblo. Sin embargo, no es muy sencillo, no es demasiado sencillo ser un buen súbdito o ser un buen líder de ese reino de Dios, que Dios siempre planeó tener y de hecho tiene en esta tierra, en este mundo. Por supuesto, dirigido por el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo, desde su ascensión hasta su venida. Vamos a ver allí en el libro de los Jueces, capítulo 8, el comienzo de un proceso que terminó llevando a Israel un poco más lejos del ideal de Dios, que, insisto, era la teocracia, Dios gobernando directamente a su pueblo sin intermediarios humanos. ¿Sí? Jueces capítulo 8, versículo 22 en adelante. Fíjense, una propuesta de los israelitas a Gedeón. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Se ve que los israelitas estaban agradecidos por esa liberación. ¿Y qué le propusieron a Gedeón? Iniciemos una dinastía monárquica, iniciemos una monarquía. Primero vos, después tuyo, tu hijo, después tu nieto, y así. Una monarquía, una dinastía gedeonita. ¿Iba a venir el Mesías a través de esa monarquía? Jacob había dicho que vendría no de una dinastía gedeonita, sino de una dinastía davídica. Así que, por supuesto, este plan, que a ellos les parecía bueno, práctico, un buen rey, un buen soldado, ¿sí? Que de hecho el rey tenía que ser un buen soldado, de hecho, por eso Saúl, que fue elegido el primer rey, era un buen soldado y también lo fue David después. Bueno, ese era el plan de los hijos de Israel. Este plan a Gedeón no le disgustó del todo. Fíjense ustedes la respuesta un poco ambivalente de Gedeón, versículo 23. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Él tenía en claro que Dios iba a ser el rey, tenía que ser el rey y no un hombre, ¿sí? Que el plan de Dios era la teocracia. Diferente a los otros pueblos que tenían un rey o una dinastía, tenía que ser diferente. Versículo 24. Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traía zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto echaron allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1.700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Él no quería ser rey. Él dijo: no, pero ¿por qué no me dan el oro que traen, esos zarcillos, esas joyas que traen? Y entonces juntaron todo el oro y él hizo un efod. Y ese efod que guardó, ¿sí?, llegó a ser después un objeto de adoración, tanto para él como para su familia o su descendencia.
Bueno, Gedeón sabemos que sabía muy bien que la teocracia era el mejor plan, pero un líder tal como Dios quería que fuera, Gedeón, un líder humilde, va atrás del oro, busca el oro, pide el oro. No quería ser rey, pero sí quería parecer un rey. No quiero ser rey, no, pero la verdad que si me puedo parecer un rey, sin serlo, ¿por qué no? No quería ser, pero sí quería parecer un rey. Fíjense ustedes que sigue contando allí, bueno, que fue subyugado Madián, dice allí que reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón, versículo 29. Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Versículo 30. Y tuvo Gedeón, ¿cuántos hijos tuvo Gedeón? A veces uno se le complica con 2, con 3, con 4, ¿sí? Yo conocí a una hermana en Uruguay que tenía 22 hijos. Y solamente de esos 22, un par de mellizos. Así que tuvo 22 hijos, 21 partos. ¿Sí? ¿Cómo era que se llamaba? No recuerdo ya. Y en otra localidad tenía una que tenía 16 hijos. Pero esa de 22 hijos, me acuerdo, creo que se llamaba Isabel. ¿Sí? Y yo le preguntaba, ¿usted estuvo embarazada casi toda su vida fértil? Y claro, efectivamente, casi toda su vida fértil estuvo embarazada, permanentemente, ¿no? Pero tuvo 70 hijos, lógicamente él engendró, pero habrá tenido, ¿cuántas esposas? ¿Cuántas esposas? ¿Sí? 7 esposas, 10 esposas, no dice cuántas, pero varias esposas seguramente habrá tenido Gedeón. El versículo 30 dice que tuvo 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás de buena vejez, fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Ahí vemos entonces nosotros, el segundo Gedeón. No quería ser rey, sí quería parecerlo, tuvo muchas mujeres a la usanza de otros reyes, pero murió sin ser rey, pero muy cerquita de la monarquía y por lo tanto Gedeón cometió un gravísimo error que fue debilitar la idea de la teocracia o fortalecer la idea de la monarquía en la mente de los hijos de Israel. ¿Sí? Y así vemos nosotros que uno de sus hijos, entre comillas, ilegítimos, Abimelec, después se rebeló y quiso ser rey y tuvo una sedición. Una sedición. ¿Qué les parece el segundo Gedeón? Bastante diferente del primer Gedeón, ¿no es cierto? Bastante diferente del primero, que rechazó a la monarquía, pero no las formas de la monarquía ni las apariencias de la monarquía. Bueno, Gedeón, dice la Biblia, que falleció, murió, dice el versículo 33 que murió de buena vejez, pero cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jehová, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. Así que tampoco era demasiado firme esa promesa de que después tuya va a haber una monarquía para tu hijo, para tu nieto. Es como que eso era una vana promesa y tampoco resultó. Gedeón, no obstante, murió y no vio en vida lo que sí sembró, que insisto, fue un debilitamiento de la idea de la monarquía y un fortalecimiento de la teocracia y un fortalecimiento de la idea de la monarquía. Si el líder quiere ser como Dios quiere, como Dios manda, como Dios pide, no tiene otra alternativa, no tiene otro camino que ser un líder humilde. No hay manera de poder ser un líder aprobado por Dios y ser un líder orgulloso, jactancioso o vanidoso como fue este segundo Gedeón. Fíjense ustedes que los discípulos también en su momento tuvieron la misma tentación cuando estaban al lado de Jesús y hacían cosas grandes en nombre de Jesús, así como Gedeón tuvo una gran victoria y logró paz y fue reconocido y fue ilustre por lo que había hecho. Tanto Gedeón como los discípulos después tuvieron una misma tentación
Y fíjense que en Marcos 9:35 vemos esa misma tentación recurrente siempre que alguno hace o logra algo resonante, alguna buena victoria para Dios o en nombre de Dios. Marcos 9:35, Jesús, sabiendo lo que se estaba ahí cocinando entre los discípulos, dice allí que Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por lo tanto, Jesús acá define el líder que él aprueba, el que él quiere, como el líder que tiene una característica. ¿Cuál? La de siervo, ¿sí? La de servidor, la de servicial, la de humilde. Fíjense ustedes que más adelante, en Juan 18:36, Jesús recalca esta idea cuando dice que su reino, el reino que viene a instalar, ya Israel no era teocracia, ni mucho menos monarquía, era un reino esclavo, ¿no? Un reino con un rey vasallo como Herodes, un rey dependiente de los romanos, un rey sesuelo, podríamos decir. Estaba muy lejos de ese ideal de Dios, pero Cristo le dijo justamente a ellos que su reino, su verdadero reino que él vino a instalar o a inaugurar, Juan 18:36, no era como algunos pensaban, un reino visible, pomposo, glorioso, sino que, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús le dijo esto a Pilato, justamente, ¿no? Uno de los que imponía por la fuerza la ley romana, y ahí frente a Pilato en su juicio, ¿no? Así que Jesús esto se lo dejó en claro a propios y ajenos, a sus propios discípulos, lo vimos en Marcos 9, a los otros, a los romanos, Jesús frente a Pilato. Bueno, los discípulos aprendieron esa lección y pudieron absorber e internalizar esos valores de Jesús siendo un líder servicial, un líder humilde. En 2 Corintios 1:24, Pablo deja muy bien la norma. 2 Corintios 1:24, vemos allí que Pablo dice qué clase de líder él iba a ser o quería ser, ¿no? No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo no se hacía el superapóstol, él era el siervo, ¿sí? No para enseñarse de la fe o mandarse la parte, diríamos, de las iglesias que había fundado o que había hecho crecer o que había afirmado, no. Él colaboraba para que ellos estuvieran firmes. Con eso era su recompensa, ese era su premio. No, él no quería ningún efod de oro, ninguna ofrenda de oro como pidió Gedeón. No, él quería que la iglesia estuviera creciendo firme. Esa era su recompensa, era su gozo, su alegría, era esa. Bueno, siempre igual hubo alguno que otro que aparecía con el síndrome de Gedeón, del segundo Gedeón. Fíjense el caso de 3 de Juan 9. 3 de Juan, el versículo 9. Acá tenemos uno poco conocido, pero que salió del anonimato y no por las mejores razones. 3 de Juan, versículo 9. Dice allí Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Acá tenemos a uno que se creía más que Juan, o se creía más que alguno, o casi igual a Jesús. Y entonces él estaba obstaculizando y tomando a esa iglesia como rehén. Juan escribe a Gallo y advierte: ojo con Diótrefes. ¿Será que la teocracia es una idea trunca? ¿Es una idea olvidada? ¿Una idea que pasó? La Biblia dice que la teocracia para Israel, si bien fue un ideal que se cumplió un poco de tiempo hasta que finalmente hubo hombres que tomaron el control, el dominio, haciéndose o ocupando el lugar
que Dios quería, y Dios después fue dirigiendo las cosas para que muchos reyes sí fueran sus siervos, como por ejemplo David y otros buenos reyes más. Bueno, esa teocracia trunca de Israel debe consumarse en su pueblo, en la iglesia, en nosotros. No solamente en las formas exteriores, sino en la naturaleza propia de la iglesia. Una iglesia con siervos humildes, unos siervos de los otros, unos dependientes de los otros y unidos a los otros. Los dirigentes tienen que ser humildes, evitar todo tipo de engrandecimiento, de enseñoreamiento que confunda al pueblo, que desvía al pueblo, que se sienta tentado a mirar al hombre en vez de mirar a Dios, ¿no es cierto? De mirar a Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que, hermanos, siempre van a surgir estrellas, algunos que se creen estrellas, pero ¿saben cómo terminan todas las estrellas? Estrelladas. Yo siempre digo eso. Todas las estrellas terminan estrelladas. El que mira las estrellas, mira cómo va, y cuando caiga, quizá también caiga con esa estrella. Por lo tanto, tenemos que recordar que el Señor es el Señor de todo, de toda la iglesia, de nuestras vidas, de lo que somos, de lo que tenemos. Si alguno de nosotros lograra algo grande, bueno, que la honra, que la gloria sea para Dios. Que eso quede en el corazón de la iglesia y en el registro celestial. No hace falta que nadie pida un monolito, un monumento. No hace falta que nadie pida una ofrenda de oro para hacerse un recordatorio que guarde en la vitrina de la casa. No. Dios lo sabe bien, Dios conoce todo y Dios quiere que podamos nosotros ser valientes como Gedeón, el primer Gedeón, y humildes como no lo fue el segundo. Aprendamos esta lección.